Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. Bien, vamos a seguir el estudio del libro Levítico. Estuvimos viendo acerca de los diferentes sacrificios y obviamente resaltando siempre la persona del Señor Jesucristo. Pero ahora nos toca observar lo que es el sacerdocio. Y en el sacerdocio, en cuanto a la Biblia, encontramos cuatro épocas bastante definidas. La primera sería la premosaica. Ahí se destacaba el sacerdocio familiar. Tenemos casos como Job, que ofrecía sacrificio por todos sus hijos, por si acaso habían pecado en sus fiestas. El sacerdocio de los patriarcas, Abraham levantando los altares en diferentes lugares. O sea, el patriarca era el sacerdote familiar. Después, con la era mosaica, se estableció el sacerdocio estatal. Ahí fue elegido de entre las 12 tribus de Israel, se eligió específicamente a la tribu de Leví, y dentro de la tribu de Leví todavía a la familia de Aarón y sus sucesores para la función del sacerdocio. Después, en la era cristiana, con la venida o el surgimiento de la iglesia desde Pentecostés, tenemos el sacerdocio eclesiástico, donde cada creyente, o sea, cada renacido es y debería ocupar la función del sacerdote. Y luego tenemos en la dispensación o la era del milenio el sacerdocio universal. Ahora bien, si vamos un poquito a lo que era el sacerdocio en la era mosaica, podemos observar diferentes cosas. O sea, todo lo que tiene que ver con el sacerdocio lo encontramos en Levítico, en los capítulos 8 al 10. Para realizar entonces esa complicada adoración sacrificial fue necesario designar servidores especializados en este tema, o sea que todo el día estuvieran dedicados a esta función. Estos hombres fueron elegidos por Dios mismo, fue elegida una familia. No era una tarea que pudiera realizar cualquier persona, al contrario, hasta había castigos y con pena de muerte si alguien más se metiera en esto, y tenemos casos de esto. Luego fue elegido Aarón y sus hijos, dice en Levítico 8, el versículo 1. En el 6 dice que 8:6, tenían que ser lavados, luego vestidos, 8:7 al 9. Después de haberse ofrecido un sacrificio apropiado para ellos, a partir del versículo 10 al 22 del Levítico 8, se utilizaba la sangre derramada para ungir a estos hombres para el servicio. ¿Qué se hacía entonces? Se untaba con sangre sacrificial el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar derecho y también el pulgar del pie derecho. Y así estaban preparados, listos para servir en esta tarea. Entonces los sacerdotes se destacaban inclusive por su vestimenta, que era una túnica completamente blanca, un calzón de lino, un cinto, una mitra, todo blanco, y que reflejaba esa vida limpia, de pureza, de consagración, de separación. Hasta dice que Israel era un reino de sacerdotes, pero se eligió la familia de Aarón específicamente. Ahora,
el sumo sacerdote era el que se destacaba de entre todos estos. Esto es indudable. Entonces es importante observar dónde se introduce el sacerdocio como oficio. Es para un pueblo ya redimido. Pasémoslo un poquito a nosotros. Cristo es ese pontífice solo de creyentes. Como Aarón y sus sucesores ejercían solo a favor del pueblo de Israel, que había sido rescatado con la sangre del Cordero Pascual, así Cristo, en el cumplimiento de esta tipología, de esa simbología del Antiguo Testamento, eh, ofrece su servicio únicamente a favor de la iglesia. No hay sacerdocio a favor del mundo. Ahora, ¿cuáles eran las características de su vestimenta? Esta ya la vimos cuando estudiamos el tabernáculo. Estaba vestido con, aparte de este vestido completamente blanco, como lo tenían todos los sacerdotes, abajo de todo, también tenía ese manto azul sobre el cual estaba puesto el efod, esa doble delantal unido por los hombros y por un cinturón con los 4 colores que ya habíamos visto, las piedras preciosas sobre los hombros, el pectoral, el Urim y Tumim que estaban en ese pectoral, luces y perfecciones con el cual se definía se sabía, se enteraban de la voluntad de Dios. La mitra blanca con esa tiara de oro, esa diadema santa que decía santidad a Jehová. O sea, todo resaltaba la santidad y la consagración de esta persona. Pasémoslo a Jesucristo, lo que ya habíamos hecho, y vemos al sacerdote por excelencia que intercede a nuestro favor. Entonces tenían que ser lavados, vestidos, ungidos, y luego se ofrecían diferentes sacrificios por ellos. Una ofrenda de pecado, una ofrenda de paz, un holocausto, un carnero de consagración y luego se daba la fiesta del sacrificio. Todo esto para investirlos para el servicio que tenían que hacer. Esa sangre que habíamos ya dicho, lóbulo de la oreja, pulgar de la mano y del pie, y también sobre el altar era derramada esa sangre. ¿Cuáles eran sus funciones? Eran, en primer lugar, mediadores. ¿Entre quiénes? Entre el pueblo pecador y el Dios santo. Entonces vivían para interceder por el pueblo y expiar el pecado mediante un sacrificio y así reconciliar al pueblo con Dios. A su vez también tenían que mantener encendido el fuego, tenían que consultar a Dios para discernir la voluntad divina para con el pueblo, qué es lo que Dios quería para con ellos, ser intérpretes de la ley, o sea, la enseñanza de la ley la tenían que tener muy presente y a su vez transmitirla al pueblo, toda la ley, todos los estatutos, juzgar aquello que estaba bien y estaba mal, aconsejar, lo que hiciera falta. Y también servir, obviamente, en las cosas sagradas allí del tabernáculo y más tarde en el templo. Ahora bien, con Jesucristo tenemos al sumo sacerdote por excelencia. Hay unos requisitos también, tenía que ser de la familia de Aarón, tener entre 30 y 50 años y no tener defecto físico y absoluta pureza ceremonial. No podía tocar un muerto y cosas por el estilo. O sea, pureza. Entonces ahí ya vamos a ver unos paralelos también, obviamente, para nosotros. Con Cristo como nuestro sumo sacerdote, no necesitamos intermediarios sacerdotales, no necesitamos personas, no necesitamos humanos, un sacerdote, un cura, un pastor o lo que fuera. Si somos verdaderos creyentes, todos compartimos ese sacerdocio, ese ministerio sacerdotal. Ahora, servir como sacerdotes, nosotros que somos creyentes, es una tarea costosa. Es significativo el hecho que los libros del Nuevo Testamento que describen a los cristianos como sacerdotes, como aparece en 1 Pedro y también en Apocalipsis, tuvieron destinatarios perseguidos, que estaban bajo persecución, que tuvieron que soportar terribles cuestiones. No es fácil ser un creyente sacerdote. Al igual que los sacerdotes descritos en estos capítulos,
nosotros somos elegidos, elegidos por Dios, separados para su servicio y limpiados por la sangre del Señor. 1 Juan 1:9. Pero también tenemos que estar vestidos de una vida honesta, ese vestido blanco. También nosotros tenemos sacrificios que ofrecer, como aparece, como ya hablamos, acerca de toda nuestra vida puesta sobre el altar de Dios, nuestro sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro cuerpo. Romanos 12:1, Hebreos 13:15, 16, 1 Pedro 2:5 nos hablan de esa entrega, de lo que nosotros sacrificamos para el Señor. Si bien es cierto que no son sacrificios de sangre, no es menos cierto que resultan costosos, no es fácil, ¿no? O sea, estamos dispuestos a ofrendar cosas, pero rendir nuestra vida al Señor en un sacrificio vivo y santo agradable, no es fácil, no es fácil, es costoso. Ahora, los dos capítulos que siguen al ungimiento de los sacerdotes, capítulos 9 y 10 de Levítico, nos muestran dos realidades muy diferentes. El capítulo 9 describe la plena obediencia de Aarón y sus colaboradores sacerdotales, pero luego en el capítulo 10 tenemos la triste historia de la desobediencia, rivalidad, presunción, sacrilegio de Nadab y Abiú. Hicieron cosas raras, o sea, ofrecieron un fuego extraño a Jehová, ofrecieron y hicieron una tarea que no les correspondía a ellos. Y como dice Levítico 10:1, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca mandó. Solamente el sumo sacerdote le era permitido ofrecer incienso, como se decía en Éxodo 37-9. ¿Y qué sucedió con estos dos hijos de Aarón? ¿Sí? O sea, del linaje, ellos ocuparían el lugar del sumo sacerdote si el mayor muriese o algo por el estilo. Lo hubieran ocupado. O sea, tendrían a favor este ministerio, pero por hacerlo en forma indebida, incorrecta, murieron. Murieron. Ambos murieron como consecuencia de sus actos. Dios quería con eso demostrar la seriedad del servicio en el tabernáculo. Es que Dios es santo. La desobediencia, la falta de santidad fueron juzgadas duramente. Dios quería un pueblo santo. Fue radical entonces. Lo cual también el liderazgo tenía que ser absolutamente santo. Y ni que hablar que el servicio al Señor mismo tenía que estar marcado entonces por absoluta santidad. Esto es lo que se esperaba del pueblo, o más bien de los sacerdotes en medio del pueblo. Pasemos a lo que son las fiestas de Jehová. Esas las encontramos en Levítico 23 y 24. ¿Cuáles eran los propósitos de estas fiestas? Las fiestas tenían entonces varios significados. En primer lugar, la posibilidad de poder reflexionar sobre la bondad de Dios. Algunas convocaciones coincidían con las diferentes cosechas del año agrícola y así hacía recordar a los hebreos que Dios les proveía todo lo que ellos necesitaban para su sostén. A su vez, las fiestas les brindaban la oportunidad de devolver a Dios una porción de lo que habían recibido, o de parte de Él, ¿no? Dándole las primicias. Otras de las fiestas celebraban grandes eventos en la historia de Israel, en los cuales había intervenido para librar o sostener a su pueblo. El propósito principal de las fiestas era lograr que los israelitas tuvieran presente que eran un pueblo santo de Dios. La palabra santo aparece 10 veces en el capítulo 23, recalcando el propósito de las fiestas. También se destaca el número 7, que simboliza la totalidad o culminación o perfección. Ahora, el sistema de las fiestas solemnes se constituía sobre un ciclo de 7. Fíjense cómo esto estaba asociado. Cada séptimo día era el día de reposo, el día de descanso. El séptimo año también tenía que ser de descanso. El séptimo año sabático era seguido del año del jubileo, o sea,
después de 7 sietes venía uno más. El séptimo mes era especialmente sagrado durante el año, con 3 fiestas especiales. Había 7 semanas entre Pascua y Pentecostés. La fiesta de los panes sin levadura se festejaba 7 días, de la misma forma la de los tabernáculos. De esta manera las fiestas debían constituir, o más bien mostrar, contribuir a que la santidad de Dios penetrase en la totalidad de la vida del pueblo de Israel. La celebración de estas festividades, incluyendo los sábados, demandaba 67 días al año en los cuales los israelitas se dedicaban a festejar. O sea, dejaban sus trabajos y se entregaban al culto a Dios. Así tenían la oportunidad de ponerse en contacto con el Creador y también con su Redentor. Recordar lo que Él hizo y arreglar su situación con Él, etc. Probablemente para nosotros los creyentes es más difícil darle nuestro tiempo a Dios que cualquier otra cosa material que pudiéramos dar. Le robamos el tiempo a Dios de nuestras devociones privadas, del culto público, del servicio a la gente, a la humanidad. No es extrañar entonces pues la falta de santidad en nuestras vidas. Le estamos retaseando el tiempo a Dios. Dios nunca quiso que las convocaciones llegasen a ser un rito formalista y vacío, una religión. En varias ocasiones los profetas reprendieron severamente a los israelitas por justamente celebrarlas de esta forma. Estoy harto de vuestros cánticos, de vuestros sacrificios, decía Dios. El gran propósito de las fiestas era espiritual, la reunión gozosa con el Señor, con su Dios, y obviamente disfrutar la comunión con los demás. Las fiestas que encontramos estaban asociadas con el calendario, el calendario religioso estaba asociado con las cosechas. Y esto lo podemos observar un poquito en este gráfico. Si ustedes se fijan, estaba las lluvias tempranas, estaba asociada con la fiesta de los tabernáculos, después venían las lluvias de invierno, las lluvias tardías, y allí estaba la Pascua y los panes sin levadura. Después venía ya el tiempo más de seca y venía Pentecostés con la cosecha de los higos y la siega del trigo. Luego seguía la vendimia, el procesamiento de los viñedos y la cosecha de los olivos y los higos tardíos. Se daba también la fiesta de los tabernáculos. O sea, todo estaba asociado con las cosechas y por eso también se le daban las primicias de esto al Señor. Vamos a ver entonces un poquito esas fiestas solemnes que los encontramos en los capítulos 23 a 24 en el libro de Levítico. Empecemos con la primera, con la que empezaba el año religioso judío, la Pascua. La Pascua la encontramos ya cuando veíamos el libro de Éxodo, en Éxodo el capítulo 12, pero acá en nuestro libro Levítico la encontramos en el capítulo 23, los versículos 4 y 5, también Números 9, los primeros versículos, Deuteronomio 16, los primeros versículos. Esta fiesta tenía lugar en el 14 del primer mes. La Pascua entonces era el fundamento, la base, el principio de todo lo demás que habría de venir. El israelita tenía que, en la Pascua, ¿no? O sea, en la Pascua de Egipto, había tenido que pintar con sangre de un cordero inmaculado los umbral, el marco de la puerta sin el umbral, sin el piso. De esta manera, todo aquel que estaba dentro de esta casa estaba protegido, porque venía el ángel de Jehová para juzgar y para matar a todo primogénito donde no estuviera pintado con sangre la puerta. Y la palabra Pascua justamente es pasar por alto, seguir de largo. Estaba protegido del juicio de la muerte que recorría las calles de Egipto. Para nosotros,
Obviamente es una identificación plena con el sacrificio de Jesucristo, que es el antitipo del Cordero Pascual, como justamente dice Pablo en 1 Corintios 5, 7 y 8. Para ser salvo, entonces uno tiene que hacer ¿qué? Tiene que creer y apropiarse, aplicar a la vida el sacrificio hecho por Jesucristo. No alcanza con saber, sí, Jesucristo murió hace 2000 años en la cruz. No alcanza con ese conocimiento. No alcanzaba con sacrificar al cordero. Se requería aplicar la sangre en el marco de la puerta. Entonces, estaban confiando en la promesa de Moisés en cuanto a que de este modo el primogénito estaría protegido en esta casa del juicio. Tal es la responsabilidad del hombre hoy en día. Entonces, el fundamento de todo reposo está hecho en que Dios haya hecho su plena satisfacción en la obra cumplida en la cruz. El Cordero Pascual es además el alimento de aquellos que se abrigan a la sombra de la sangre. La Pascua se transformó luego para Israel en un memorial, en un recordatorio constante de la liberación que habían experimentado. ¿Y qué es la cena para nosotros? Es un recordatorio de una salvación aplicada a nuestras vidas. Esta es la cena para el cristiano. La Pascua nos anticipa la cruz. La cena la conmemora, o sea, la celebra, la recuerda. Esto en cuanto a la Pascua. Luego venía la fiesta de los panes sin levadura, inmediatamente asociado con la Pascua, o sea, a continuación de la Pascua, Levítico 23, 6 al 8, también Números 28, 17 al 25, Deuteronomio 3, 4 y 8. Entonces, asociada, pegada con la fiesta de la Pascua, venía la de los panes sin levadura, la cual duraba 7 días. En la propia Pascua, inclusive, ya encontramos los panes sin levadura. Ya habíamos visto que la levadura es un símbolo del pecado, de la perversión, y Jesucristo fue el único que no cometió pecado. Entonces podía ser ese cordero analizado durante 3 años de ministerio, encontrado intachable. El inocente fue juzgado, murió en el lugar de los culpables. Ahora, unido a Cristo, el creyente es exhortado a realizar en su marcha práctica a lo largo de toda su vida esta separación del mal tan perfectamente manifestada en Cristo. De hecho, la fiesta de la Pascua y la de los panes sin levadura forman una sola, como vemos en Lucas 22:1. No se puede decir, acepté a Jesucristo como mi Salvador, soy salvo, y luego vivir en el mundo, vivir en el pecado, siguiendo la vieja naturaleza. No, 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 esto no funciona. Están asociados la salvación y una vida en santidad, sin levadura. Entonces la fiesta de los panes sin levadura. Luego seguía la fiesta de las primicias, la gavilla de la primicia, Levítico 23, 9 al 14, consistía en ofrecer una gavilla por primicia. ¿Qué era la gavilla esta, o de primicia? Tenía en la cosecha, por ejemplo, de la cebada, del trigo, se agarraba un manojo. Cuando se iba a empezar a cosechar, el primer manojo cortado se ataba, se ponía aparte. Esto era las primicias. Pero esto recién lo podían hacer en la tierra, como decía Levítico 23:10. ¿Por qué? Porque claro, en el desierto no tenían posibilidad de plantar ni de cosechar. Ahora bien, claro, Egipto es figura del mundo y Canaán, entonces, es el lugar del andar del cristiano. El desierto, entonces, es ese símbolo del mundo al cual el creyente le ha dado la espalda y ahora entra a Canaán, lugar de combates, de pruebas, pero también de numerosas experiencias con Dios, demostraciones de la gracia divina, del actuar de Dios. Para entrar en el país, es decir, en la plenitud de las bendiciones que tenemos en Cristo, se necesita cruzar ese Jordán, o en otras palabras, haber experimentado
de haber estado muerto y resucitado. Gilgal, el primer lugar donde se establecieron campamentos los israelitas después de cruzar el Jordán, significa rodar, echar fuera lo que estaba marcado por el pecado y tiempo de vivir en la desobediencia, rodar lejos. Ahora es vivir para Dios. Quizás un símbolo inclusive del bautismo. Al llegar la cosecha, entonces se debía cortar esa primera gavilla y ofrecerla a Jehová el día después del primer sábado de la semana de Pascua. Enseguida pensamos, ¿en qué? La resurrección de Cristo fue justamente un día después, primer día de la semana. ¿Y qué dice en 1 Corintios 15, 20 y 23? Cristo, primicias de los que durmieron. Lo está asociando el apóstol Pablo con la resurrección de los creyentes. Entonces, si Cristo es las primicias, lo primero de una gran cosecha, ¿qué habría de suceder? Cristo resucitó corporalmente. Entonces también todos los que hemos creído en Jesucristo, ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo aunque tengamos que pasar por la muerte? Y van a resucitar. De eso está hablando Pablo en 1 Corintios 15. Y utiliza justamente ese ejemplo de las primicias. Ahora, ¿qué más vemos? Vemos la fiesta de las semanas, o podríamos decir de Pentecostés. Esto lo encontramos en Levítico, el capítulo 23, 15 al 22. Números 28, 26 al 31, Deuteronomio 16, 9 al 12. 50 días después de la fiesta de las primicias, tenía lugar la fiesta de Pentecostés o fiesta de las semanas, en la cual se presentaba una ofrenda a Jehová el día siguiente al séptimo sábado. Otra vez, primer día de la semana. La palabra Pentecostés proviene del griego y significa quincuagésimo, o sea, 50. Y esta fiesta marcaba el fin de la cosecha del trigo, como vemos en Éxodo 23, 16. Y se ofrecían a Dios las primicias, otra vez la primera gavilla, del sustento básico de los israelitas. Así como la Pascua le recordaba a Israel, a Dios el Redentor, que hacía la fiesta de las semanas o Pentecostés. Le recordaba a su Dios proveedor, el sustentador, el dador de toda buena dádiva. Veían reflejado en esto. Este primer día de una nueva semana presagiaba ya el descenso del Espíritu Santo. ¿Cuándo descendió el Espíritu Santo? Pentecostés. Justo en esa fiesta, primicias. Hechos capítulo 2, ¿no? Y ahí vemos lo que el trigo, el símbolo de la fortaleza en el antiguo Israel, ahora lo tenemos en el Espíritu Santo, y esa fortaleza en el andar del creyente en forma cotidiana con el Señor. Luego tenemos también la fiesta de las trompetas, Levítico 23, 23 al 25. En el primer día del séptimo mes, se escuchaba el sonido de las trompetas que anunciaban las otras solemnidades, otras fiestas que ahora venían a continuación. Marcaba el fin de la época de la cosecha y el primer día del año nuevo del calendario civil. O sea, había un calendario religioso y también uno civil. Y la luna nueva, el motivo era preparar el pueblo para el clímax de las observancias religiosas. Era como un llamado de alerta por todo el campamento, se escuchaba ese shofar, un sonido muy estridente que hacía poner a todos en alerta, y quería llevar al pueblo a un autoexamen, a ver cómo estamos frente a Dios, porque esto desembocaba luego en el gran día de expiación o de perdón. Era como un llamado a despertarse después de varios meses sin fiesta en la casa de Dios. O sea, un momento especial para volver todas las miradas y pensamientos y análisis al Señor. Y ahí venía el día de la expiación, el gran día de la expiación, un día muy, muy especial. Levítico 23, 26 al 32 y también el capítulo 16.
El término de expiación se debe entender en la acción de cubrir. Las faltas de los israelitas eran cubiertas por sangre. En hebreo esta fiesta es llamada Yom Kippurim o Yom Kippur y se celebra en el día 10 del séptimo mes de cada año. Esta fiesta era una de las más importantes porque en este día se hacía expiación justamente por los pecados de la congregación acumulados a lo largo de todo el año y se los confesaba. Entonces se realizaba en el 10º día del séptimo mes y era necesario ayunar desde la tarde del día 9 hasta la tarde del día 7. Aarón traía allí una ofrenda en primer lugar por su pecado y el pecado de su familia. Luego, por la de todo el pueblo. Allí el sumo sacerdote se presentaba con 2 machos cabríos como ofrenda por el pecado del pueblo. Uno de esos machos cabríos era sacrificado y el otro era enviado al desierto. Y ahí utiliza la palabra azazel. Az de cabra y zazel de enviar lejos. Es muy importante este concepto. Entonces la sangre del primer macho cabrío, que era sacrificado, era llevado por el sumo sacerdote detrás del velo, allí donde entraba solo una vez al año en este día. Por eso la importancia, la trascendencia de este día. Una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Fíjense lo importante, lo trascendente que era este día. Pero tenía que entrar con la sangre del macho cabrío. Allí esa sangre era rociada sobre el propiciatorio, o sea, la tapa del arca del pacto. Y ahí viene esa expresión que luego encontramos en el Nuevo Testamento, la propiciación. O sea, Jesucristo es nuestra propiciación. Él mismo llevó su sangre al lugar santísimo, al trono de Dios. Y ahora este velo está abierto para nosotros. Entonces, para el pueblo de Israel era muy importante porque entraba frente al pecado del pueblo, un Dios santo tenía que juzgarlo, pero al ver la sangre rociada allí sobre el propiciatorio, Dios se volvía propicio al pueblo y luego salía el sumo sacerdote a un pueblo que estaba en expectativa y levantaba las manos y bendecía con la bendición arónica que encontramos allí en número 6. De esa manera, el trono de Dios, que debería ser un trono de juicio, por el pecado que el pueblo había cometido, se convertía en un trono de gracia. Dios quería salvar, Dios quería perdonar a su pueblo, pero había que requerir a su justicia también. Él era santo y justo, y se tenía que hacer justicia a su juicio. Había necesidad de un ser inocente que muriera, que ocupara ese lugar por el pueblo pecador. Entonces ese macho cabrío tenía que morir. Ahora, el macho cabrío que era dejado vivo, era rociado con esa sangre y luego soltado en el desierto, que simboliza que los pecados de Israel eran removidos, eran llevados lejos. De manera que esos 2 machos cabríos formaban un solo sacrificio por el pecado. El uno sacrificado para expiar el pecado, y el otro sobre el cual el sumo sacerdote entonces ponía las manos, confesaba los pecados del pueblo, se identificaba con este animal, representaba el alejamiento de la culpa, no solamente de la presencia de Dios, sino también de en medio del pueblo. Era enviado lejos al desierto. Como el pecado había sido quitado, las culpas confesadas, el perdón obtenido, el holocausto ofrecido, entonces el camino estaba abierto para una fiesta. O sea, primero meditación, asimilación, análisis de la vida, de lo que se había hecho y hecho mal, la expiación, el recibir el perdón y después el gozo de la salvación, la fiesta de los tabernáculos. Entonces ahí llegamos a la corona, al punto culminante del sistema de los sacrificios. Y Levítico 16 es la flor más perfecta del simbolismo mesiánico, como alguien lo decía. Entonces, pasémoslo otra vez al Señor Jesucristo.
obviamente el ejemplo máximo de ese sacrificio de expiación. Por medio de Cristo nuestros pecados y culpa resultaron ser alejados para siempre. Como dice un pasaje tan simbólico que me gusta, que los echó al fondo del mar, los echó atrás de sus espaldas. No me acordaré jamás de vuestra transgresión. Y así podríamos seguir utilizando expresiones al respecto. Muestra de que una vez expiado el pecado, es olvidado, es borrado. Dios no se acuerda más de nuestras transgresiones. El único que podría darnos la caña de pescar en nuestras manos para que pesquemos ese pecado que está en las profundidades del mar, ¿quién será? El acusador, el enemigo, el diablo. Por lo tanto, una vez que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, una vez que hemos recibido el perdón del Señor por estos pecados, no volvamos a recordar, no le demos lugar a acusaciones que justamente vienen del enemigo para quitarnos el gozo, para limitar nuestro servicio. Nuestro pecado está borrado, expiado a través del Señor Jesucristo. ¿Cuán lejos está el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 103, 12. Y así llegamos a la última fiesta, la de los tabernáculos. Después de esta aflicción del alma en la expiación venía el gozo de la fiesta de los tabernáculos. Lo encontramos en Levítico 23, 33 al 43, Números 29, Deuteronomio 16 y varios pasajes más en la Biblia. Esta fiesta empezaba en el 15º día del séptimo mes y duraba 7 días, en los cuales el pueblo, por un lado, recordaba su estadía en el desierto, en el tiempo que vivían en esas tiendas, y a su vez también era un anticipo profético del reposo en el milenio que esperaba al pueblo de Dios con sus bendiciones terrenales. El pueblo se hacía allí cabañas con ramas de árboles y palmeras, y ahí disfrutaban del descanso, del gozo. Era fiesta. Entonces se hacía un énfasis especial en el gozo de los integrantes de la sociedad, incluyendo los siervos, los extranjeros, todos festejaban. Las diferencias o las diferentes circunstancias cotidianas de la vida ahora quedaban atrás. No era más la hora del servicio, de la soledad o de las lágrimas. Era momento de expresar el gozo que debía reinar en esta fiesta, mucha fiesta. Al octavo día, el día después del sábado del séptimo día, debía haber una gran convocación, una asamblea solemne, y debían ser ofrecidos nuevos sacrificios. Era el día de la gran fiesta. El pueblo no podía comprender el profundo sentido de este día, el primero de una nueva semana, pero para nosotros es un recordatorio de la resurrección de Jesucristo. Y Jesús mismo, cuando estaba en la tierra, y esto está en Juan 7, sube a la fiesta de los judíos, secretamente, era esta fiesta, pero al octavo día, el gran día de la fiesta, Jesús se muestra públicamente, lo que figura de lo que debía acontecer por su muerte y resurrección. Y en este momento se dirige allí al pueblo diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cristo es el gozo, es la plenitud. Yo he venido para que tengan la vida, la tengan en abundancia. Y esto lo será Cristo en el milenio. Entonces esta fiesta también es un símbolo para el milenio, ya una anticipación de esta. Entonces vemos 7 fiestas que nos recuerdan algo realmente muy, muy interesante. La Pascua, los panes, primicias y Pentecostés nos hablan de su primera venida, su resurrección, la venida del Espíritu Santo. Ahora estamos en el tiempo de la iglesia, pero luego viene el Señor, hay una segunda venida, y esta es introducida por trompetas. Recuerdan que para el arrebatamiento va a sonar la trompeta, y allí luego para Israel va a haber expiación, y luego vienen los tabernáculos, el milenio. Entonces
hay un simbolismo en todo esto que podríamos profundizar muchísimo, pero ya con esto tenemos un pequeño panorama de todo lo que es el Antiguo Testamento representa también en el futuro. Pero luego vemos lo que es el andar práctico de un pueblo. Así como el Nuevo Testamento, también varias veces en las cartas de Pablo vemos la posición del creyente y luego la parte práctica del creyente. O sea, por ejemplo, Romanos, los primeros 11 capítulos, después a partir del 12 la parte práctica, Efesios los primeros 3 y después la parte práctica. Así también lo vemos acá en el libro de Levítico, la posición que ocupa el pueblo y ahora la parte práctica, el andar. Había leyes de separación, capítulos 11 al 16, y leyes de santificación, capítulos 17 al 27. Y la frase que podríamos poner como título de esta parte es Levítico 11:44, seréis santos porque yo soy santo. Una expresión que aparece muchas veces en la Biblia, inclusive en el Nuevo Testamento. ¿Para qué estaban dadas esa gran cantidad de leyes? En total, sumaban todas las leyes dadas por Dios a su pueblo, 613 leyes, de acuerdo a lo que los judíos han contabilizado. ¿Pero para qué servían? Cuidar la salud del pueblo y también para que vivieran en santidad. Esto incluía dieta adecuada, limpieza femenina, impureza respecto a la lepra del cuerpo, día de la expiación, y después leyes tocantes al sacrificio en la parte de la santificación, en cuanto a la conducta del pueblo, en cuanto a la vida de los sacerdotes, referidas a las ofrendas, a las fiestas, al aceite, el pan y la blasfemia, el año sabático y jubileo, tocantes a la obediencia, capítulo 26, y también los votos y el diezmo. Entonces vamos a ver un poquito acerca de todo esto. Así tenemos la división, leyes sobre alimentos, sobre el parto, la lepra, el cuerpo, la expiación, leyes, sacrificio, conducta del pueblo, la vida de los sacerdotes, las ofrendas, fiestas, etc. Y vamos a observar un poquito la sabiduría de Dios. Realmente es fascinante observar esto en este contexto. Entonces vamos a hacer un poquito un panorama de algunas de estas leyes que para nosotros suenan un poco complicadas para entender, que muchas veces decimos, ¿y para qué está todo esto? ¿Tiene algún propósito, algún sentido para mí hoy? Vamos a gozarnos en cuanto a la sabiduría de Dios. Entonces vamos parte por parte. Por ejemplo, la ley de la circuncisión al octavo día. Levítico 12:3 dice, y al octavo día se circuncidará al niño. Ahora es interesante lo que se ha descubierto a través de diferentes estudios. Del primer al quinto día no hay suficiente protrombina, que es la sustancia coagulante que tenemos en la sangre. O sea, entonces al hacerle un corte, estaba en riesgo de desangrarse la criatura. Ahora, a partir del tercer día, está al 30% la protrombina. El octavo día está al 110%. O sea, el momento ideal para cualquier cortadura, porque se coagularía la sangre inmediatamente. Y a partir del el noveno día, entonces ya está, la coagulación está en el nivel que tenemos normalmente. El que descubrió esto fue el doctor Nathan Scancillo, un judío, que demostró justamente esa realidad. Ahora, siguiendo con esto, ¿por qué la circuncisión? Obviamente era una señal del pacto dada por Dios con su pueblo, pero no era una cuestión así nomás. ¿Por qué se le ocurrió circuncidar a todo varoncito, o sea, cortarle el prepucio? Tenía que ver con la higiene. Hoy en día se sabe muchísimo de esto. Sabemos la importancia de la higiene en el miembro masculino, pero en aquel entonces esto no se conocía. Entonces Dios mismo implementó ese cuidado especial. ¿Y cuál fue el resultado? Se ha comprobado esto estadísticamente, estudios científicos, que las mujeres judías tienen hasta un 8.5 menor ¿cómo se llama? Evidencia de cáncer en el cuello uterino que otras mujeres que no tienen relaciones con hombres circuncidados.
Los hombres judíos tienen mucho menos incidencia de cáncer en el miembro. Es que abajo del prepucio se juntan diversos agentes de enfermedades, por ejemplo el HP virus, que causan cáncer en el cuello uterino. Entonces, simplemente al no tener prepucio, no se podían establecer esos agentes de enfermedades. Entonces, Dios estaba velando por la salud de su pueblo. Otro tema, el de ecología y los países alrededor del mar Mediterráneo. En un proyecto de la Unión Europea se decía que había un alto peligro de la degradación del suelo por el clima que existe allí en el Mediterráneo. Pero la desertificación no se debe primeramente a causas climáticas, sino a decisiones tomadas en todos los niveles de la sociedad. O sea, estaban hablando acerca de la agricultura en los países que rodean el mar Mediterráneo. Ahora, vamos a ver un poquito lo que Dios establecía para su pueblo cuando estuvieran en la tierra. ¿Qué tenían que hacer? No debían cultivar simultáneamente plantas perennes y anuales, o sea, las que están siempre o las que se plantan y al año ya no están o son cosechadas. Levítico 19:19, mis estatutos guardarás, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Deuteronomio 22:9, no sembrarás tu viña con semillas diversas. ¿Qué son plantas perennes? Por ejemplo, olivares, viñas, esas quedan por muchos años. Las plantas anuales serían, por ejemplo, el trigo, la cebada, y no deben ser sembradas en el mismo lugar, en el mismo campo. ¿Y eso qué evita? Esto está estudiado hoy en día. Evita el empobrecimiento de la tierra. Entonces le saca los nutrientes a la tierra y poco tiempo después ya se quedan sin las cosechas ni de lo uno ni del otro. Después había 3 años de reposo. Levítico 19:23 dice, y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. O sea, plantaban un manzano, por ejemplo, entonces tenían que esperar 3 años. Pero el manzano ya daba alguna fruta. Esa fruta no la podían comer. ¿Qué pasaba? Se caía, se pudría. Entonces, ¿qué producía? La biomasa, o sea, esa putrefacción, de 3 años era añadido al sistema ecológico, formación de humos, eso atraía agua, el árbol ahí se hacía más fuerte, crecía más, se hacía más grande, y entonces tenían más ingresos por cada cosecha. Sabiduría de Dios, ¿verdad? 3 años en cuanto a esperar la cosecha del arbolito. Ahora, después también Dios instituyó el año sabático. Dice en Éxodo 23:10, 6 años sembrarás tu tierra, recogerás la cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, y así harás con tu viña y con tu olivar. Podemos verlo también en Levítico 25, el año del jubileo, Levítico 25, 8 al 13, 19 al 22. Al final, 2 años de reposo, o sea, después del 7º año de jubileo. ¿Para qué servía? Para darle lugar a la regeneración de la tierra, que se iba llenando con humus. Carlomagno, en el tiempo de Carlomagno, la cosecha normalmente daba un rendimiento del 60% de la semilla sembrada. O sea, un 60% más de lo que se sembraba. En Europa, principio del siglo XIX, el rendimiento era del 300%. Ahora, miren una cosa. En el norte del Negev, en la antigüedad, el rendimiento era mayor del 600% porque se mantenía esto de descansar la tierra. Grandes partes de Europa no alcanzaban este rendimiento ni en el siglo XX. Simplemente por estar cultivando, sembrando, cosechando todo el tiempo y bajando así el rendimiento de la tierra.
en el Negev, una parte no muy fértil de la tierra de Israel, un mayor rendimiento que en Europa. Simplemente por aplicar la Biblia. O sea, Dios buscaba que su pueblo tuviera más, fuera más bendecido. La obediencia a sus mandamientos servía. Animal de pata hendida que rumia era lo que ellos podían comer, perdón. Animales con panza como vacunos, ovejas y cabras tienen en sus estómagos una flora de bacterias que sirve para quebrar y deshacer los pastos más duros. Ellos pueden vivir de comida que para el ser humano es inútil. Esto es importante cuando hay recursos limitados en la zona. O sea, ¿qué comen estos animales? O sea, vacas, cabras, ovejas. Comen pasto. Nosotros no podemos comer pasto, no lo podemos digerir. Nuestro estómago no está preparado para esto. Entonces, estos animales comen algo que yo no puedo comer. Pero si estuviera criando cerdos, tienen las mismas exigencias que los seres humanos en cuanto al alimento. Entonces le tengo que sacar de mi comida para darle al cerdo. En cambio, la oveja come aquello que yo no como. Entonces está mejor equilibrado y tenemos más comida. Por eso Dios decía no comer carne de cerdo. No que la carne de cerdo no fuera rica. A mí me encanta la carne de cerdo y hoy en día la comemos porque hay mucho más cuidado y hay más alimento en el mundo. Pero es mucho más útil en un lugar con carencias de tener ovejas y vacas. Animal de pata hendida que rumia. Seguimos con este tema. Animales de pezuña hendida que rumian, vacunos, ovejas, cabras, corzos, ciervas, son menos propensos a gérmenes patógenos que otros animales, por ejemplo, los cerdos. Entonces, Israel tenía un alimento, una alimentación más sana. Más en el clima que hay allí en el oriente, donde hace mucho calor en líneas generales, la carne de cerdo se descomponía muy fácilmente y como el cerdo come todo y vive dentro de la basura, obviamente tiene más posibilidades de tener enfermedades o transmitirlas. Y entonces Dios estaba velando por la salud de su pueblo. Ahora pasemos a lo que son los pescados que podía comer el pueblo de Israel, pero no las ranas. Levítico 11:9. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Bien, o sea, no podían comer, por ejemplo, la rana. Pero hay mucha gente que le gusta la rana, sobre todo en Francia se come muchísimo. Pero, ¿para qué está la rana? Prevención más económica en contra de la malaria. Ranas, otros anfibios. Por ejemplo, un caso que se dio en Bangladesh, desde 1975 más o menos, empezó a exportar muchísimo el muslo de la rana hacia Francia. Allá el plato de las patitas de la rana es un plato muy caro y muy querido por los franceses. Entonces inclusive iban y arrancaban los muslos de las ranas y hasta las dejaban moribundas allí, al punto tal que obviamente la población de las ranas bajó muchísimo en Bangladesh, un país muy tropical, con mucha presencia de mosquitos y otros insectos. ¿Y qué aumentó? Un aumento impresionante de la plaga de la malaria. Ya no había animalitos que se la comieran a los mosquitos. Entonces, los animales que no se podían comer, en tal forma, eran protegidos para velar por la salud de los israelitas. Otra vez, el mismo tema, Levítico 11:9, esto comeréis y tendrían por abominación estos animales, como las ranas, etc. Ahora, es interesante que los demás animales, los puros, sí los podían comer. Entonces, ¿qué animales estén protegidos en la Biblia no significa que sean santos, como lo vemos, por ejemplo, de la vaca en la India o el ibis en Egipto? Nombrar santos a algunos animales puede ser tan desastroso como el no proteger a ciertos animales donde sea necesario.
Por ejemplo, en India muchísima gente padece de hambre y tienen las vacas enorme cantidad de carne y alimento al alcance de su mano y no lo comen. Y por otro lado protegen otras cosas. A veces son protegidos los ratones, las ratas, y justamente eso se habría que destruir, porque son las que se terminan las cosechas y a su vez traen muchas enfermedades. Ahí vemos el equilibrio que Dios tenía. O sea, algunos animales estaban preservados para comer, para ser comidos, y otros justamente protegidos. No eran santos. Estaban velando por la seguridad y la salubridad de su pueblo. Después había pájaros que estaban protegidos por Dios de una forma especial. Levítico 11:13, y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, azor, gallinazo, cuervo, avestruz, lechuza, gaviota, gavilán, el búho, sormomujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el cigüeña, la garza, abubilla y el murciélago. Bien, esos no podían comerlo. ¿Por qué será que no se puede comer estos? Es muy fácil. Analicemos nomás lo que comen estos pájaros que recién nombramos, leímos ahí en la Biblia. Los protegidos, ¿qué comen? El ave rapaz, pájaros, mamíferos, ratones y ratas. El buitre, carroña. La cigüeña, peces, rana, ratones, insectos. La garza, peces, ratas, ratones. La gaviota, peces, ratones. Lechuza, pájaros, mamíferos, ratas y ratones. El cuervo, omnívoro y come carroña. La bubilla, insectos y la langosta. Murciélagos comen hasta insectos grandes. ¿Cuáles eran los pájaros permitidos que el israelito podía comer? El ganso, los patos, la paloma, el faisán, perdiz, pájaro, cantor, martín pescador, ortega. Ahora, ¿qué comen ellos? Básicamente hojas y semillas. A veces algún pez o insectos. Entonces, simplemente es comparar lo que comen, a ver qué nos conviene dejar vivo y qué podemos comer. Y los pájaros que comen semillitas y hojas, genial, no hay ningún problema, no hace un gran efecto. Pero si nosotros empezamos a cazar a todos los animales que comen carroña y ratas y ratones, ¿qué va a pasar con nuestro territorio? De repente está lleno de ratas y ratones, lleno de contaminación de animales que van muriendo, y eso produce transmisión de enfermedades. O sea, era para la salubridad del pueblo. Pájaros protegidos. Entonces ya habíamos visto lo que comen. Eran los que estaban destinados a cuidar la salud del pueblo de Israel, como los policías de salubridad, porque quitaban la carroña del territorio, que es el retorno, y con esto, con sus heces luego, volvía las nutrientes al circuito ecológico. Animales que comen ratas y ratones evitaban pestes. Animales que comen langostas evitaban plagas. Animales que comen grandes insectos, exactamente lo mismo. Otro tema se daba con la sustentabilidad y la guerra. En Deuteronomio 20:19 dice, cuando sities alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás. ¿Qué hacía normalmente un ejército conquistador? Conquistas tenemos infinidad en la historia de la humanidad. ¿Y qué se hacía generalmente? Iban y talaban todos los árboles frutales, por ejemplo, simplemente para hacer daño. Ni ellos comían, y si la guerra duraba más, no podían esperar una cosecha. Pero eso a su vez producía lo que se conoce como tierra quemada, la política de la tierra quemada, arrasado por completo. Y esto con el tiempo producía grandes desiertos. Dios estaba cuidando de la ecología. Ahora, limpieza de bacterias de carroña. Levítico 11:31, un tema muy, muy interesante. Estos tendréis por inmundos entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo. Sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja será metido en agua, y quedará inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio. ¿Qué pasa con un cuerpo de un animal muerto?
por ejemplo una rata, un ratón, donde quedan bacterias venenosas, dañinas para el ser humano. Ahora, los objetos contaminados con esas bacterias, ¿qué había que hacer con ellos? Tenían que ser lavados, tenían que ser purificados para eliminar esas bacterias. Ahora, ¿qué tenían que hacer con determinadas vasijas, por ejemplo? Levítico 11:33, toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos, o sea, imagínense que se caiga una rata y muera dentro de una vasija de barro, será inmunda, así como todo lo que estuviera en ella, y quebraréis la vasija. Todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiera en esas vasijas será inmunda. Imagínense que se cae un ratoncito a una vasija con alimento ya cocinado o cosas por el estilo. Entonces, ¿qué tenían que hacer con la vasija y el contenido, o un jugo que tengan ahí adentro, jugo de naranjas o lo que fuera? Tenían que tirar todo y romper la vasija. ¿Por qué? Hoy en día esto se sabe, en la antigüedad esto no se conocía. El líquido corporal, por ejemplo, de una rata muerta, se puede incrustar profundamente en los poros de barro de esta vasija. Entonces había que destruir la vasija. Ahora, si fuera una vasija de metal, entonces se podía refregar, enjuagar, como dice Levítico 6:21, y podía seguirse usando, porque no tiene poros, pero el barro sí lo tiene, por eso tenían que romper la vasija de barro. Líquidos, agua, etcétera, son contaminados por esas bacterias, y a través de estas bacterias luego causan infecciones que son esparcidas para todos lados. Entonces, a través de quebrar esas vasijas, Dios estaba velando por la salud. En cuanto a las bacterias y semillas, o sea, la influencia de las bacterias en las semillas. Levítico 11:37. Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Mas si se hubiera puesto en agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Imagínense generalmente los israelitas guardaban, o en la antigüedad, se guardaba el grano para la siembra en grandes vasijas de barro. Se guardaba seco allí y luego se sacaba a sembrar. Si se moría una rata en esa vasija, normalmente no puede infectar los líquidos de ella esa semilla, porque la semilla está seca. Ahora, los israelitas ponían agua en la semilla antes de sembrarla para empezar el proceso de la germinación. Y a través de este proceso que Dios le había enseñado al pueblo, Israel se puede cosechar varias semanas antes que, por ejemplo, lo hacían los romanos. Y esto recién fue conocido en el quinto siglo después de Cristo. O sea, lo que los israelitas ya hacían en el 1500 antes de Cristo, o 1400, acá recién se descubrió o se implementó para conseguir más rapidez de cosecha en el quinto siglo de nuestra era. La carroña en agua con semillas en brote sí era una catástrofe en unas pocas horas, y por eso ahí sí tenían que tirar todo. Ahora, en cuanto a las bacterias en las materias fecales, Deuteronomio 23:12, tendrás un lugar fuera del campamento donde salgas, y tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera acabarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Por ejemplo, el tema de las materias fecales, ¿no? Las necesidades, ¿dónde se hacían? Si pensamos en la Edad Media, allí estaban las casas una al lado de la otra con un espacio muy angosto entre casa y casa, y allí había una apertura en esos costados, y las necesidades que se habían hecho durante el día y la noche se tiraban por esa ventanita, corrían por ese pasillito, terminaban en el centro de las calles, en una zanja, por donde pasaban los caballos, la gente caminando, y luego, bueno, la gente entraba a las casas. Habían pisado un montón de materia fecal,
Y allí entraba a la casa el niño, el bebé, gateando por el piso. ¿Y qué hace? Mete la mano en el piso y en la boca. Y entonces, cada tanto, había grandes pestes de tifos, cólera, disentería, que se llevaban a millones de personas. Ahora, recién a final del siglo XIX se tuvo conocimiento general de cómo debía actuarse con el tema de la materia fecal. Pero desde 1500 años antes de Cristo, los judíos ya hacían esto. Buscaban que las necesidades se hicieran fuera de los lugares donde estaba la población, el pueblo, un campamento, etc. Muy importante esto. Las bacterias y los cadáveres. Número 19:11. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Entonces estamos hablando allí de bacterias y cadáveres humanos. Claro, esto hoy en día es muy conocido. Los que tienen contacto con cuerpos de muertos que de algo se murieron, saben muy bien la necesidad de lavarse las manos y todo esto, ¿no? Número 19:11, entonces, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días y tiene que mantenerse separado, ¿no? El doctor en medicina, Ignaz Semmelweis, un judío que vivió en 1818 al 65, demandaba que sus alumnos lavaran sus manos antes de asistir a un parto para reducción de la fiebre puerperal asoladora. Allí, antes de que este hombre lo implementara en su clínica, ¿qué hacían? Allí estaba en un lugar de la clínica, tenían un cadáver al cual los alumnos de medicina abrían para analizar, observar, aprender. Con esas manos con las cuales habían abierto el cadáver que de algo se murió y se estaba pudriendo, iban y atendían a la mujer que venía para dar a luz. Entonces se sabe que 1 de cada 3 mujeres moría en los partos, simplemente por contaminación, por infecciones. Ahora, cuando este doctor implementó este sistema, se burlaron de él, lo marginaron al punto tal que terminó en la clínica psiquiátrica. Recién el doctor Joseph Lister, otro judío, en 1827 a 1902, o sea, a principios de 1900, pudo introducir con éxito medidas antisépticas en la medicina. Y hoy sabemos muy bien el lavamiento de manos antes de cualquier operación, cualquier cirugía, de entrar a un hospital o una unidad de cuidados intensivos y cosas por el estilo. Es normal, el alcohol en gel. Todo esto hoy en día sabemos de dónde viene. ¿Quién lo sabía antes? ¿Quién lo implementó siglos, milenios antes? Dios, a su pueblo. Relación con esto, el número 19 dice, él, o sea, el que estuvo en contacto con cadáver, lavará luego los vestidos y a sí mismo se lavará con agua y será limpio a la noche. O sea, lavamiento. Hoy muy conocido en Israel, muchos lugares para lavarse, para bañarse, como no había duchas en las casas, entonces había lugares donde se podían ir y lavarse y bañarse. Entonces, higiene a través de bañarse. Levítico 15, 16, 17. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen, se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Cuestiones básicas de higiene. La higiene a través del bañarse, los baños rituales aplicados allí en el pueblo de Israel. Levítico 15, número 19. Entre 1347 y 1352. La peste negra, o muerte negra, cobró la vida de 25 millones. La causa, según decía la gente, era que los judíos envenenaron las fuentes. ¿Y cuál era la prueba con la cual demostraban esa acusación? Es que allí donde en los barrios judíos prácticamente no hay muertos. Entonces ellos tienen que ser los culpables. Nos envenenaron algo, nos hicieron algo. Es que nadie practicaba tanto la higiene como lo hacían los judíos. ¿En base a qué? En base a su ley.
Después también estaba el tema del aislamiento, lo que hoy conocemos como cuarentena, tan famosa últimamente, ¿no? Levítico 13:45. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. En Europa, en la Edad Media, millones de vidas se hubieran podido salvar si hubieran hecho esto: aislar a los enfermos contagiosos. Lepra, pestes, todos los enfermos contagiosos llevados a un lugar apartado. Eso es lo que pasaba en Israel. Alguien empezaba con una manchita, se tenía que presentar frente al sacerdote. Él lo ponía en cuarentena durante 7 días. Y si esa mancha había crecido, entonces enseguida lo aislaba del resto de la sociedad. Si no estaba claro, lo dejaba otros 7 días más. Y si había crecido, entonces sí aislaba. Obviamente había pérdida, había separación de seres queridos, pero con eso se evitaba la contaminación. Bueno, aislamiento, un concepto ya presente hace milenios en el pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo vemos? ¿Qué vemos acá? Vemos la sabiduría de la Biblia, la sabiduría de Dios. Deuteronomio 4:5 dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Por la ley, por esas ordenanzas, el pueblo sería reconocido por tener un Dios sabio y ser sabios. Ahora contrastemos un poquito lo que era la sabiduría que tenían los judíos, de parte de Dios, en sus leyes, con lo que se decía en el tiempo cuando se dio esa ley. ¿Cuál era la sabiduría de los egipcios? Por ejemplo, el papiro de Eber, que data del 1550 a.C., o sea, el tiempo cerca del Éxodo. ¿Qué hacer para evitar las canas? O sea, lo que yo tendría quizás aplicar, ¿no? A ver, ¿qué tendría que hacer yo ahí en el 1500 a.C.? Tendría que untar la cabeza con la sangre de un ternero negro, claro, las canas son blancas, entonces un ternero negro, la cual fue cocinada en aceite o grasa de una serpiente de cascabel. ¿Se imaginan ese brebaje arriba de mi cabeza? ¿Serviría para algo? Creo que me haría perder el pelo. Medicamentos que se sacaba de la sangre de las lagartijas, de las orejas de los cerdos y de carne podrida o de materia fecal de burros, de seres humanos o gatos. Eso era usado como medicina. Sabiduría allí en el papiro de Eber. Para evitar las canas, entonces todo esto es lo que dijimos. Y Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Eran muy sabios. Hicieron cosas impresionantes, pero en cuanto a la medicina, evidentemente todavía no había mucha sabiduría. Pero la sabiduría divina sí, lo era, sin lugar a duda. Entonces, ¿qué podemos decir como conclusión? Las observancias de esos ceremoniales en Levítico tenían importantísimos designios en bien del pueblo. En cierta forma eran reglamentos sanitarios. Recomendaban varias purificaciones, aislamiento de leprosos, distinción de carnes y de animales para comer. Las observancias ceremoniales servían para perpetuar entre los israelitas el conocimiento del verdadero Dios. Servían también para mantener la reverencia por las cosas sagradas, despertar y ejercitar los sentimientos religiosos en medio de las ocupaciones diarias, recordarse de Dios cada semana y a lo largo del año. Otro buen resultado de esas observancias fue impedir el contacto íntimo, la mezcla de los israelitas con naciones a su alrededor, preservarlos de esa manera de la idolatría, mantenerlos como una nación separada, santa, pura. Y también todo este sentido simbólico que hay atrás de estas cuestiones ceremoniales también tenían un tremendo significado.
el estado moral, intelectual de un pueblo todavía incapaz de comprender la verdad divina que había atrás de estas cosas espirituales, manifestados a través de objetos y actividades visibles. De esta manera se les demostraba la ley violada y su propia culpabilidad, la necesidad de la misericordia divina. Ahora estas instituciones simbólicas también prefiguraban cosas mejores, más grandes, perfectas, que habrían de venir. La epístola a los Hebreos, como ya dijimos, nos resalta una gran cantidad de estos. Muchos han dicho, el libro, la carta a los Hebreos, es el comentario al libro de Levítico. Nos enseña que el sacerdocio arónico, los sacrificios y todo el ritual mosaico tipificaban a la persona, la obra del Señor Jesucristo, al venir como Redentor del mundo. Entonces, el libro de Levítico para Israel como pueblo de Dios es el libro de los estatutos, de la vida espiritual. Y sobre esta doble base, no puede ser solo legal en el sentido de la ley común, ni tampoco meramente ceremonial, sino en todo su contenido simbólico y figurativo. En consecuencia, sus verdades más profundas se aplican a todos los tiempos, o sea, los principios siguen válidos hasta nuestros días. Un Dios santo quiere tener un pueblo santo. Entonces, Levítico, este libro tan precioso, fue incluido en la Biblia para recordarnos y que demos el lugar que Dios debe ocupar en nuestras vidas. Buscar el perdón, mantenernos limpios, amar a nuestros semejantes. Y ahora ya no hacen falta esas ayudas visuales, pero las grandes verdades que encierran siempre serán importantes. Entonces, volviendo a ese pasaje de Levítico, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Como dice Pedro, sed santos, porque yo soy santo. El libro Levítico nos da una preciosa enseñanza al respecto de esto. Apliquemos a nuestra vida estas verdades para la gloria de Dios. Amén. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.